Dios, hermanos. Les damos la bienvenida a los que nos visitan por primera ocasión. Gracias a Dios están aquí con nosotros. Es un placer tenerlos aquí. Es un placer que sepan lo que nosotros enseñamos. Nosotros no hemos inventado el hilo negro. Nos hemos basado en 2000 años de historia del cristianismo. Es algo maravilloso que estamos descansando en los hombros de alguien más fuerte que nosotros, el Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestra Biblia aquí en Mateo. Los que no tengan Biblia pueden ver la pantalla. Y hemos estado el domingo antepasado, me tocó enseñar el último día de diciembre y tocamos una de las bases de nuestra doctrina, TULIP. Y es maravilloso porque yo creo que aunque ya sabemos estas cosas y las sabemos de corazón, nos ayuda muchísimo a conocer más a Dios. Sí, la idea es conocer más a Dios. Si no lo hiciéramos de esta manera, cada quien tendría una opinión diferente. Y no lo digo yo, gente más grande que yo lo ha dicho. Entonces es necesario que aprendamos más sobre Dios a través de su palabra. Aquí en Mateo, comenzaremos. Mateo 5, 14, 16. Y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios, esta es palabra del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos cómodos esta mañana. Qué hermosa declaración, ¿verdad? El Señor diciéndole a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Pero la luz no se puede esconder. ¿O sí? Cristiano, este es el tiempo de que demostremos qué tan cristianos somos. Es muy importante. Fue en Holanda, en el año 1610, hasta este momento, todas las iglesias en Europa tenían la misma bases bíblicas. Acababa de suceder el más grande movimiento creyente, la Reforma. Todas estas iglesias protestantes en Europa habían adoptado diferentes confesiones, pero basadas en la Biblia. La confesión de Bélgica, la confesión de Heidelberg. Pero un estudiante o unos estudiantes de Jacobo Arminio, un profesor holandés, y este hombre se había levantado en contra de estas enseñanzas bíblicas. Estos estudiantes, a su muerte, empezaron a propagar estas ideas. Sus seguidores, los arminianos, querían cambiar esta posición y presentaron 5 puntos en la forma de una queja o protesta ante la corte holandesa. Sus enseñanzas son formuladas por sus seguidores en 5 puntos principales de doctrina. Siempre te vas a dar cuenta, si eres creyente,
si hay oposición. Siempre. Los enemigos del hombre son los de su casa. Le doy las gracias al Señor Jesucristo que nos ha tomado como esclavos. Antes éramos inútiles, pero el Señor ha tenido misericordia de muchos de ustedes y ahora han sido tomados como esclavos para el Señor, para servir, para trabajar para su gloria. Pero una característica de cualquier creyente es que siempre va a haber oposición, y le damos la gloria y la honra al Señor por la oposición, porque eso nos hace mejores. Es más, yo creo que la oposición va a demostrar lo débil que somos y cómo tenemos que regresar a las Escrituras y aprender más. Estos estudiantes de Jacobo Arminio se habían levantado en algo que era básico, algo bíblico, y presentaron sus 5 puntos en esta forma de queja ante una corte holandesa. Y estos son los 5 puntos que ellos presentaron. Primer punto, el libre albedrío o la capacidad humana. Esto estaba en contra, y quiero hacer énfasis en esto, en contra de lo que se había estado enseñando por siglos, en contra de confesiones como la de Bélgica, la de Heidelberg, contra confesiones como la de el Concilio de Nicea. Hermanos, siglos han pasado en que hombres han caminado con Cristo. Lo que tenemos que hacer es seguir los pasos del Maestro. Este primer punto, el libre albedrío, la capacidad humana, aquí en la pantalla. Este punto enseñaba que el hombre, aunque afectado por la caída de Adán, tenía la capacidad espiritual de escoger el bien espiritual y era capaz de ejercitar la fe en Dios al fin de recibir el Evangelio y de este modo obtener por sí mismo la salvación. Por supuesto que se iba a haber protestas contra este tipo de enseñanza. El segundo punto, la elección condicional. Este punto enseñaba que Dios puso sus manos sobre todos aquellos individuos que sabía o que preveía que iban a responder al Evangelio. Dios eligió a aquellas personas que Él vio que querrían ser salvadas por medio de su libre albedrío, a pesar de su estado natural caído. Por supuesto que de conformidad al primer punto del arminianismo, este estado no era de caída total o de depravación total. La semana pasada enseñaba sobre depravación total y es uno de mis puntos favoritos, pero no es mi favorito. El punto que enseñaré hoy es mi favorito. Y es mi favorito porque va a dictar, cristiano, cristiana, si realmente eres de Cristo. Porque ser de Cristo es ser sobrenatural, es algo sobrenatural. ¿Quién nos podría explicar que un pueblo que aborrecía al Señor, un pueblo que no buscaba, que no le buscaba a Él, ahora ha sido salvo por su gracia? No se puede explicar esto. ¿Enemigos de Dios? Hermanos, nosotros tenemos enemigos. ¿Cuántas veces cruza por nuestra mente acabarlos? Pero el Señor hasta el día de hoy sigue siendo paciente, esperando que cada uno de los hombres venga al arrepentimiento. Tercer punto que enseñaban estos estudiantes de Jacobo Arminio, la redención universal o expiación general. Este punto enseñaba que Cristo murió para salvar a todos los hombres, pero solo de un modo potencial. La muerte de Cristo hizo posible que Dios perdonara a los pecadores, pero únicamente a condición que ellos creyeran. El cuarto punto, la obra del Espíritu Santo en la regeneración
está limitada por la voluntad humana. Este punto enseñaba que el Espíritu Santo, cuando comienza la obra de traer a una persona a Cristo, puede ser eficazmente resistido y sus propósitos frustrados. No podría impartir vida a menos que el pecador quisiera voluntariamente que esta vida le fuera impartida. Y nosotros vamos a enseñar hoy la contraparte de lo que acabo de decir. Gracia irresistible, gracia buena, gracia soberana. Qué hermosos son aquellos, qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Y en cada creyente tenemos el portador del Espíritu Santo que anuncia el Evangelio. Eso debe ser, hermanos, debe haber un distintivo. Por eso yo les dije al principio que antes éramos inútiles. Ya no más. Ya no más. Cristo ha tenido misericordia de mi vida. El último punto de estos estudiantes fue la caída de la gracia. Este punto enseñaba que un hombre salvo podría final y definitivamente perder la salvación. Esto es, por supuesto, el resultado lógico y natural de todo el sistema. Es decir, si el hombre debe tomar la iniciativa en su salvación, es él quien debe retener la responsabilidad del resultado final. Terribles puntos. Quiero que pongan atención en esto, es muy importante. La razón por la que vamos a mencionar esto es que los 5 puntos del arminianismo fueron presentados al Estado y fue convocado un sínodo a nivel nacional. Todas las iglesias se reunieron en ese año 1618. ¿Y sabes qué es lo que hicieron? Pusieron a la luz de las Escrituras las alegaciones allí. Este tipo de cosas no se hace a vapor. Quiero que vean en la pantalla cuánto tiempo duró esto. 154 sesiones, 7 meses. Pero al final no se pudo encontrar ninguna base sobre la cual reconciliar el punto de vista arminiano con lo expuesto en la palabra de Dios. A resultado de esto, tenemos estos 5 puntos del calvinismo, también llamadas las doctrinas de gracia. Las vimos el domingo que me tocó enseñar, las tienen en la pantalla: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Esta mañana voy a tocar este tema sobre gracia irresistible, o como muchos prefieren llamarle, llamamiento eficaz. Ahora, la idea de gracia irresistible provoca mucha controversia. Hay muchos malentendidos al respecto. Y digo esto porque hay gente que piensa, o que la idea de gracia irresistible evoca que la gracia no se puede resistir. Pero quiero decir algo muy importante en este día. La gracia se puede resistir. Hoy, al final de esta sesión, mucha gente va a resistir la gracia. Va a haber un llamado general y muchos de nosotros vamos a salir de aquí tal como entramos. Vamos a resistir la gracia. Se nos acusa de enseñar que Dios arrastra a las personas pateando y gritando contra su voluntad al reino de Dios cuando no quieren estar allí. Y al mismo tiempo
que Dios impide que otros vengan que desearan desesperadamente estar en el reino. Pero amados, tenemos una historia completa de humanos resistiéndose a la buena voluntad de Dios, a la buena gracia de Dios. De hecho, somos capaces de resistir a la gracia de Dios. Ahora, no quiero que se confunda con este punto. Aunque hemos resistido a la gracia de Dios y muchos saldremos de este lugar resistiendo la gracia de Dios, Dios sigue siendo soberano. Y Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. La idea aquí es que a pesar de nuestro turbio corazón, Dios va a tomar control de muchos. Gloria a Dios por esto. La gracia de Dios es tan poderosa, tan soberana, tan buena, que tiene la capacidad de cambiar a muchos de nosotros. El hermano Spurgeon, nosotros también tenemos nuestros héroes. Aunque el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, Él ha habilitado a muchos hombres a que nos enseñen. El hermano Spurgeon decía que la gracia, el llamado general, es como el cacaraqueo de una gallina. La gallina está cacaraqueando y los pollitos no hacen nada, no pasa nada. Y todo el mundo está contento. Pero cuando hay un peligro inminente, la gallina va a cambiar de tono y los pollitos van a reaccionar rápidamente y se van a esconder en las alas de la gallina. De eso está diciendo el hermano Spurgeon. Que hay un llamado interno que solo el Espíritu Santo puede hacer a aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Es maravilloso esto. Y es maravilloso recordar cómo hemos sido salvados. Hermanos, estábamos resistiéndonos a la gracia cuando el Señor nos abrió los ojos. ¿No es así? ¿Dónde fueron encontrados algunos de ustedes? ¿En qué situaciones fueron encontrados? Dios ha sido bueno con el mundo, mandando a su Hijo unigénito a morir en la cruz por muchos. Spurgeon afirma que el llamado soberano de Dios es mucho más poderoso que la resistencia de cualquier hombre. Un hombre no es salvo en contra de su propia voluntad, sino que la obra del Espíritu Santo hace que desee ahora ser salvo. Una gracia superior a la que no se puede resistir entra dentro de él y lo desarma. Aquel que vociferaba en contra de Dios ahora le alaba y le glorifica. Nadie, hermanos, quiero que pongamos esta base muy firme. Dios es soberano sobre el universo. Dios es soberano sobre el universo. No hay nadie ni nada que no esté al alcance de su poder. Y todos me van a decir amén. Amén. Pero cuando los empujo un poquito, ustedes van a decir, no, es que yo tomé mi decisión. Es muy importante esto. Hermanos, estoy convencido de lo que voy a decir. El día que muchos de nosotros lleguemos a la presencia del Señor, no va a haber duda alguna que fue Él el que nos salvó totalmente. Totalmente. Ninguna decisión tomada sobre esta tierra por los humanos puede haber sido buena sin la intercesión divina del Espíritu Santo. No estamos aquí porque somos buenos.
Ninguno de nosotros. Estamos aquí porque Dios ha mostrado misericordia con muchos de nosotros. Gloria a Dios. Ahora, también se utiliza ese término llamamiento eficaz en lugar de gracia irresistible, porque el Señor va a efectuar lo que pretende hacer con esta gracia. Ahora, muy importante, y en esto se va a dividir las iglesias. En esto no debería ser así, pero ha sucedido. La fe, escuchen, la regeneración va a precedir a la fe. La regeneración va a precedir a la fe. Esto es una controversia. Esta relación entre gracia, obra de Dios y nuestra respuesta, la relación entre fe y la regeneración. Si hay algún punto históricamente que divide la teología reformada de otras teologías, es esta cuestión de relación entre estas dos ideas. El pensamiento histórico de la Reforma, la noción es la siguiente: la regeneración procede a la fe. Cuando usamos el término preceder, normalmente nos referimos a algo que sucede antes de. Si algo precede a otra cosa en el tiempo, decimos que tiene prioridad temporal. Una cosa viene, la otra se deriva de ella. Ahora bien, cuando los teólogos usan este lenguaje de preceder, lo que se tiene en cuenta con respecto al orden de la salvación es lo que llamamos prioridad lógica. Por ejemplo, creemos que la justificación es solo por la fe. Amén. La justificación es solo por la fe. Pero no decimos que la fe es por la justificación, sino que la justificación es por la fe. Creemos que en el mismo instante que una persona tiene fe en el Señor Jesucristo, en ese momento ha sido hallado justificado, justo. No hay ningún intervalo de tiempo entre la presencia de la fe y la presencia de la justificación. En el tiempo son simultáneas. Pero para que esto suceda, es necesario nacer de nuevo. Para que yo pueda creer, es necesario que Dios me abra los ojos. No hay otra forma. Muy importante, ¿por qué estoy machacando esta situación? Hay gente que enseña cosas horrendas. Hay gente que enseña que la fe ya está en todos los humanos, la fe salvífica. Eso no puede ser. Si fuera así, todos los humanos creerían. Entonces, cuando hablamos de la regeneración que precede a la fe, esto significa que antes que una persona ejerza la fe salvadora, antes de que crean en Cristo, antes de que se pueda abrazar el Evangelio, Dios tiene que obrar de manera regeneradora en esa persona. Pongamos atención aquí en la pantalla. El autor de este comentario lo llama una pequeña isla de justicia. Y es común en nuestra cultura y en nuestros círculos religiosos decir que una persona ya regenerada o que vuelva a nacer, lo único que necesita es creer. Si tienes fe, entonces como resultado de tu fe te conviertes en una nueva criatura. Eso podría estar completamente correcto, pero el hombre natural no tiene fe salvífica naturalmente. Hay otros que tienen la osadía de pensar
que los hombres nacen con esta fe salvífica. Y esto no es algo nuevo. Siempre ha habido gente que enseña en contra de estas enseñanzas. Pelagio, por ejemplo, en el año 400, fue encontrado falso por la iglesia. Y hoy en día esas enseñanzas que fueron encontradas falsas están en todos lados. Y esto es algo tan real, tan certero, pareciera que estuviera pasando de moda. Pero no ha pasado de moda en los que han nacido de nuevo. Realmente, si un hombre ha nacido de nuevo, reconoce de dónde proviene su salvación. Esta visión del pecado original dejó una pequeña isla de justicia en el hombre caído, según la cual todavía se considera que el hombre caído tiene el poder moral para inclinarse a responder positivamente al bien, a elegir a Cristo. Este punto de vista dice que las personas no están muertas en el pecado y la transgresión, que esta es simplemente una alegoría expuesta en las Escrituras. Es una hipérbole, lo que está diciendo el hermano Pablo en Efesios, es una hipérbole, es una exageración, muertos en sus delitos y pecados. No, no es así, estaba medio muerto, estaba medio aturdido. Las personas caídas han sido deshabilitadas para ver el bien por la caída, pero no hasta el punto, dicen ellos, que requieran una obra divina en sus vidas. Ahora, vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo. No perdamos más el tiempo con lo que dice el orador, sino con lo que dice el Señor Jesucristo. Juan 6:44, aquí en la pantalla. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y esta palabra trae tiene 8 apariciones en Nuevo Testamento, y es la palabra griega helko. Quiere decir propiamente inducir, atraer, enfatizar. Enfatiza el poder que tiene la fuerza de atracción, arrastrar, hiciéronle y sacar. Como mencioné, solo se mencionan, tiene 8 apariciones en el Nuevo Testamento, y todas tienen que ver con la palabra sacar, traer. Pero fíjense aquí en la pantalla, Juan 21:11, la misma palabra, subió Simón Pedro y sacó. Aquí vemos otra vez esta palabra griega helko, la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Aquí, en Hechos 16:19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Volvemos a ver la palabra, otra vez esta palabra griega helko. Pablo había reprendido al demonio de adivinación en la muchachita esta. Los dueños de la muchachita vieron que la ganancia se le había ido, los agarraron y los trajeron. ¿Pablo quería venir? ¿Acaso es como le llamas tú a un animalito que lo vas a tratar de convencer de que venga? Fueron llevados por fuerza. Es la misma palabra que está usando el Señor Jesucristo aquí cuando yo mencioné que nadie puede venir al Señor, venir a Él, si el Padre que lo envió no lo trajera. Vean la Escritura, Hechos 21:30, la misma palabra.
Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Los judíos de Asia, siempre celosos del hermano Pablo, lo atraparon y se lo llevaron preso. Para terminar aquí en estas escrituras, Santiago 2:6, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Al menos que el hombre nazca de nuevo, no puede venir al Señor Jesucristo. Jesús lo va a expresar de esta manera en su plática con Nicodemo. Aquí en la pantalla, Juan 3:3. De cierto te digo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios y no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta que está en la pantalla es una de mis escrituras favoritas. Hemos estado en alerta porque nuestro hermano Alexis y nuestra hermana Esther tuvieron un bebé. Y hemos estado esperando el día, y pasan los días y no nace, y no sabemos cuándo va a nacer. ¿Sabíamos nosotros cuándo iba a nacer? ¿Puede un hombre saber cuándo va a nacer? No. De ninguna manera. Estamos a la expectativa, como buenos hermanos que somos de ellos, pero solo Dios sabía el momento, la hora, el lugar donde esta criatura iba a nacer. Fíjate lo que dice la escritura aquí en Juan 1:12, una de mis escrituras favoritas. A todos los que le recibieron. ¿Recibieron a quién? A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estamos hablando de algo sobrenatural, de un nacimiento sobrenatural, de algo no engendrado por la voluntad del hombre o por la voluntad de carne. Vamos a ir aquí a Efesios, el don de la fe. Pablo dice en Efesios, y aquí en el versículo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Los hombres no nacen con la fe salvífica. Es Dios el que revive a los muertos. La Escritura sigue diciendo que si crees en Él, aunque estés muerto, vas a vivir. Esto ha sucedido por mucho tiempo. Esto es lo que decía Agustín a Pelagio, es lo que le dice Lutero a Erasmo, es lo que le dice Calvino al mundo, es lo que le dice Edwards a Chauncey. Y esto es lo mismo que se enseña en toda iglesia bíblica. No es que el Espíritu Santo arrastre a la gente pataleando en contra de su voluntad.
Es que el Espíritu Santo es Dios soberano, responsable de abrir los ojos para que puedan ver la luz del Evangelio. El Espíritu Santo va a cambiar la inclinación. Antes aborrecíamos a Dios, ahora corremos a sus brazos. ¿Dónde más vamos a estar seguros? ¿Habrá algo en este universo donde podremos estar seguros? Hermano, es muy importante que no pongamos, ¿sabes qué? Le pasa al pastor, le pasa a todo creyente. Comenzamos a poner nuestros ojos en la gente, pensando que la gente, hermano, Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el único que está intercediendo hoy por cada uno de los creyentes. Nuestra fe tiene que ser puesta en Dios, no en los hombres. Gloria a Dios por esto, hermanos. Este corazón ya no es un corazón de piedra. Este corazón ahora ama sus mandamientos. Este corazón ahora ama las invitaciones a servir a Cristo. Este corazón ama el Evangelio. Dios ha derretido la dureza de los corazones de su gente. Y este último punto, esto es lo que creemos en las iglesias reformadas. Creemos que Dios es el que trabaja, Dios es el que ejerce su poder. Monergística. La palabra monergística o monergismo viene de estas partes. Mono significa uno, es una unidad de trabajo. Entonces, monergismo significa uno que trabaja. Uno que trabaja. Ahora, cuando digo esto, uno que trabaja, no significa que tú pusiste el 1% y Dios puso el 99%. O que se fueron a la mitad. Tú pusiste el 50% y Dios puso el 50%. Monergismo. Uno fue el que actuó en la vida de cada creyente. Fue Dios. A Él toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. A Él le debemos nuestra salvación, hermanos. Nadie más. Y pareciera que este tipo de enseñanzas fuera algo bueno, diciendo va a surgir efecto y toda la gente abrazará esta doctrina y todos seremos felices y viviremos para siempre. No, hermanos. Dios es tan bueno que ha elegido un pueblo para sí mismo. Y por eso me fascina este punto, este cuarto punto de Tulip, esta gracia irresistible, este llamamiento eficaz, porque solamente los hijos de Dios son los que responden a este llamamiento. Muy importante esto, es muy importante porque podríamos estar viviendo una mentira. Cristo, el Rey de Reyes, se hizo hombre. Señor de señores, vino a la tierra. Cuando se cumplió el tiempo, Él nació de una mujer. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito de Dios. Dios amó tanto al mundo que mandó a su único Hijo. Y el Hijo vino contento a obedecer los preceptos de su Padre. Nació bajo la ley y cumplió toda la ley. No solamente la ley, pero también la ley moral. Un hombre, Dios en la carne, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que vemos ha sido creado. En Él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. Solo tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el pan de vida. Él es el maná del cielo. Sus promesas están hoy firmes y permanecen. Cualquiera que comiera de este pan no va a tener hambre más. Cualquiera que tomara de esta agua no va a tener sed. Él es el que da descanso. Él nos promete que cualquiera que esté cargado de pecado, que venga a sus pies y Él nos va a hacer, Él nos va a hacer descansar. Pues la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Cristo murió en la cruz por muchos, hermanos. Por eso me fascina este punto, porque si tú has sido elegido por Dios, responderás al llamado de Cristo. En estas iglesias bíblicas, no estemos llamados al altar. Nosotros no somos nadie para estar manipulando a la gente. Nuestra única tarea es dar el mensaje, y el Espíritu Santo es el que obra en cada corazón. Somos considerados, tal vez no estén de acuerdo con esto, obreros inútiles. Simplemente hacemos lo que se nos ha pedido. Cristo se ha despojado de sí mismo, tomó forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y se ha dado por rescate por muchos. Él es la luz del mundo. Hermanos, Él es la luz del mundo. Y el que está en Cristo no anda en tinieblas más. Este cuarto punto es de suma importancia. De suma importancia. Porque no podemos seguir rechazando la gracia. Mas tenemos que abrazar a aquel que murió por nosotros en una cruz. Vamos a darle la gloria y la honra esta tarde al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y por lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Hermanos, vamos a ponernos de pie esta tarde.